amigos, sean muy bienvenidos a esta nueva emisión de Pasión Lectora. Los saludamos desde la Infoteca Central Alejandro Dávila Flores. Estamos aquí con el doctor Horacio Cadenas Sardoni, Claro. la maestra Carmelita Rodríguez Hola, mucho Matorro, gusto, buenos de días. la Infoteca de la Salud. Horacio, te tocó empezar. Fue rifa y te Sí, tocó fue a ti. rifa. Bueno, quiero platicarles de un libro que a mí me gustó mucho y también me complicó un poquito la existencia, como debe ser. Creo que para eso son los libros. Sí. Yo soy fanático o seguidor o como quieran llamarle de Haruki Murakami. Todos los libros que me han caído de él en las manos, los he leído a conciencia. Muchos no he entendido todo lo que hay que entender. Muchos me gustaría releerlos por la cantidad de cosas que me dicen y sobre todo el ambiente que él puede crear a través de su literatura. Creo que es lo que más me gusta de la literatura de Murakami. Y en esta ocasión no pude sustraerme a la tentación. Me cayó en las manos un libro que se llama La Biblioteca Secreta. Y bueno, pues bibliotecario uno y además con la cosa de que la palabra biblioteca en el título de un libro pues, lo hace, atrae, obliga, hay que leerlo y hay que leerlo rápido porque pues a ver qué trae y además es un desafío para ver si concuerda con lo que uno sabe, piensa, opina, siente y demás. Entonces, bueno, la biblioteca secreta es una propuesta interesante de Haruki Murakami. Lo que a mí me llamó la atención antes de comenzar a leerlo es que por lo menos es el segundo libro que yo sé que trata de bibliotecas en la literatura de Murakami, ¿sí? Porque Kafka en la orilla también trata de una biblioteca y ese libro, el de Kafka en la orilla, a mí me gustó muchísimo porque habla de, independientemente del personaje y sus cuitas que son bastante complicadas, él va a dar a una biblioteca especializada, una biblioteca que sostiene una familia, una fundación, y son libros antiguos, la biblioteca casi no la visita nadie porque son textos muy particulares, pero lo plantea como que un edificio muy tradicional, muy bien mantenido, dentro de una propiedad grande, llena de jardines, y bueno, lo que es el sueño de una biblioteca, con la particularidad de que tenía pocos usuarios, porque son pocos los que podrían interesarse en esto. Entonces, yo dije, bueno, si la biblioteca secreta va a parecerse a la biblioteca de Kafka en la orilla, pues ya estamos de gane, ¿no? Va a ser un lujo leerlo. Y luego me sorprendí porque casi es no voy a decir que un libro para niños, porque no lo es un libro para jóvenes, para adolescentes, que trata, el personaje sí es un niño, y es un niño que va a la biblioteca pública, y ahí pues uno se siente muy motivado. Bueno, en los años antiguos, en el siglo pasado, eran muchísimas las historias de gente que se formó en la biblioteca pública, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en México. A mí me tocó asistir a las bibliotecas públicas y eran una verdadera pasión. Es el ambiente, es la convivencia, el silencio. Ya ahora no es tanto, porque al menos aquí en la hipoteca, pues es una romería, ¿no? Pero no deja de ser el concepto tradicional que tiene uno. Y hasta había una complicidad. Yo recuerdo en las bibliotecas de las universidades en las que estaba, que en la de Nuevo León, por ejemplo, o la de Nuevo León en Filosofía y Letras era un santuario. Y se oían las pisadas, porque la bibliotecaria era muy rigurosa, gentil, etcétera.
pero se oían las pisadas. Y uno estaba aquí y el otro estaba a 10 metros, y si alguien decía, ando buscando a Santo Tomás, aquel oía que estaban buscando. Y la de la Ibero, de la que se cayó en México, lo mismo, en la UNAM, tú estuviste en la UNAM, y hay complicidades. Aquel busca literatura francesa, aquel es de los que le gustan la policíaca. O sea, ese tipo de redes, ¿no? De complicidades. Exacto, y entre usuarios, y entre bibliotecarios, y entre hasta la gente de apoyo, el vigilante, quienes hacen favor de limpiar, todo. Hay gente que llega, por ahí tengo yo una foto de un cubículo en la UNAM, ni siquiera un cubículo, el cuadrito de trabajo, y está una chica, seguramente trabajando en su tesis o algo así, con post-its, pero tiene las 3 paredes del con post-its. ¿Y cómo hará para recogerlos todos? Y el día siguiente, o de plano ya existe de que, bueno, este es de fulanita y no le toquen sus trabajos. Claro. Hay que recordar un poema ahora que dice de gente que se ha formado, El incendio de un gran sueño, este poema de Charles Bukowski, sobre el incendio de la Biblioteca de Los Ángeles, que es un poema tremendo, exactamente. Sí. Me cayó. No, al contrario. Y bueno, hablando de la biblioteca secreta, el planteamiento es muy sencillo. Llega un niño, 10, 12 años, y quiere jugársela a los bibliotecarios. Bueno, él llega como siempre porque es un asiduo lector, pero en esa ocasión él se siente un poquito aventurado. No, le voy a tirar le voy a poner un 4. Y le pregunta allí a alguien, ¿tiene libros sobre el cobro de impuestos en la antigua Estambul? Y uno se queda como bibliotecario, porque uno que está recibiendo usuarios llegan con cada pregunta sobre temas que uno no tiene ni la más remota idea. De lo que es cobro de impuestos, nada. Y en Estambul, menos. ¿Y antiguo? En aquello, no. Entonces, sí, como no, es en tal sala, en tal anaquel, allí los encuentras. Si no me acuerdo mal, tenemos 3 libros al respecto. ¿Cuántos tendremos nosotros en tu infoteca o en la nuestra? No, yo tengo pura salud. Tengo de bonito pretexto, es el que ponemos todos. Pero bueno, es la pregunta. El principio de la vida bibliotecaria es que debemos satisfacer las necesidades de información de los usuarios. No es que tengamos el libro, como en esta novela, pero sí tener la idea de, mira, hay que buscarlo aquí, acá, hay este y este artículo, que tratan sobre la temática del cobro de impuestos a nivel histórico, y bueno. Entonces, ahí está el planteamiento. Le tiran un buscapiés al bibliotecario, el bibliotecario lo agarra al vuelo, y ahí empieza la trama. Resulta que secuestran al niño en la biblioteca y lo ponen a leer sobre ciertos temas sobre los que luego lo van a examinar, y si pasan, es una novela, repito, no es estrictamente para niños, pero sí es más bien para adolescentes, en cuanto que hay emoción, hay peligro, hay retos, hay dificultades, hay cierto enamoramiento por allí, porque resulta que no es el primero que cae, sino que en esa biblioteca tienen la particularidad de que secuestran a los niños y que algunos los matan por no cumplir con el reto que se les plantea. Es interesante porque pues uno está acostumbrado a vivir una vida muy a la ligera, pese a que se entera uno de noticias horribles en los medios de comunicación. Nuestra vida por lo general transcurre en una cierta tranquilidad, medianidad, de acuerdo,
y que siga así además. Pero a la hora que nos plantean esto en una novela, pues resulta atractivo. Bueno, se pone uno en el papel de niño, híjole, podrá, no podrá, así no es, o chécate esto otro, o hazle esto. Es muy interesante la novela La biblioteca secreta de Haruki Murakami. Es más que una novela, es un relato más o menos corto, son 50 y tantas hojas, que además viene ilustrada. Entonces, tiene uno allí las ilustraciones de no sé si es hombre o mujer, Menshik, tampoco sé la nacionalidad de este ilustrador, debe ser japonés probablemente, pero le da todavía esa virtud de que siendo un relato o una novela pequeña, se convierte en una novela gráfica, sin estar estrictamente hoja por hoja con ilustraciones, pero sí ya tiene ese doble atractivo de ser un planteamiento. No es una novela que tenga así el clásico final feliz, tampoco se los voy a platicar. Es una novela que lo deja uno con un sabor de, bueno, y si me pasara a mí, o por qué no esto o esto, y luego qué va a pasar, y si cae alguien más, etc. Es muy más que satisfactoria en cuanto a que ya quedé más contento con el planteamiento, sino queda uno preocupado, incómodo, que es un poco el estilo de Murakami. Todo ¿sí? el tiempo Todo. va así, bosque noruego, ¿cómo se llama? Sí, bosque noruego. Sí, bosque noruego. Sí, siempre uno dice, estará bien hecha la traducción, yo no la entendí, en qué parte me quedé, pero después de que uno lee 3 novelas de Murakami sabe que eso es su estilo. Ese es su estilo, y esta es una novela, yo creo que perfecta para aproximarse al autor. No esperen poder contarla así, no, mira, pasó esto y esto y esto, no, porque hay varios personajes que suben como buenos, no son tan buenos, más amenazantes, pero hay razones para hacerlo así. Muy, muy interesante, es una propuesta que les recomendamos mucho para aproximarse a Murakami. No hay que leer los tomos que ya se les antojarán y los leerán después, pero de inicio esta es una muy buena propuesta. Y a propósito de eso, para chavos, esto sí es para chavos, que deseen acercarse a novelas en bibliotecas, la clásica Historia Interminable. Por supuesto, Historia Interminable, Michel Ende, ¿no? que no tiene ilustraciones, como ustedes saben, pero sí está impreso en distintas tintas, dependiendo de, en vez de decir capítulo 1, capítulo 2, etc., van variando las tintas interiores. De repente la tinta es verde, de repente el texto está impreso en rojito, de repente en ocre, etcétera, etcétera. Michel Ende creo que es una muy buena recomendación para alguien que diga, no, yo quería algo de chavos en bibliotecas, Historia Interminable. Y algo de chavos que haya sido secuestrado, Pancho Hinojosa, Francisco Hinojosa, Pancho para los amigos, se llama Pancho, pero le decimos Francisco. Una semana en Lugano, ese es un libro que está en Alfaguara Juvenil, justamente, y se secuestra a un niño y se sustituye al niño en su casa por un robot, un androide exactamente igual, y a este niño se le ponen a hacer una serie de cosas, que es la manera en la que Pancho Hinojosa introduce la ciencia, ¿no? Es un poco de ciencia y aventuras, una semana en Lugano, Pancho Hinojosa, y la Historia Interminable de Michel Ende, un poco como para completar ahí tantito, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, fíjate que yo con Murakami a lo mejor me falta ese punch, me quedé a medias con Tokyo Blues, no lo he terminado, no sé por qué no me atrapó, y ahí lo tengo pendiente, pero yo creo que va a ser una de mis próximas lecturas a terminar este año. Le voy a dar la oportunidad a Murakami para
para leer este libro. Pues hoy les traigo una propuesta de otra escritora española, Julia Navarro. Ella pues creo que toda su vida se dedicó al periodismo y ya al final de su carrera como que dijo, bueno, ya voy a hacer algo diferente, y entonces se dedicó a escribir novelas. Dicen los que han leído más acerca de Julia Navarro que su característica principal es la novela histórica, pero la novela que les vengo a hablar el día de hoy no es una novela histórica, es esta novela, Historia de un canalla. Está chiquita. Sí, como deberían ser. Como deberían de ser, ¿verdad? Dicen algunos que a lo mejor les sobran como 400 páginas de las casi 900 que tiene. Yo la verdad me lo aventé rapidito en teoría porque no se me hizo un libro pesado, porque es un thriller psicológico. Historia de un canalla es, pues yo podría decir que es como un libro oscuro, donde su narrador en primera persona, que es el personaje principal, Thomas Spencer, pues nos invita a conocer su vida. El libro empieza con la frase, soy un canalla y no me arrepiento de serlo. Entonces, para mí fue como un libro que me hizo reflexionar sobre la violencia humana, obviamente un tipo de violencia humana, ¿verdad? La historia se desarrolla más o menos en los años 80 y 90, teniendo como escenarios Nueva York y Londres. Y entonces aquí Julia Navarro nos muestra un villano, pero señor villano. O sea, Thomas Spencer era malo, lo que se dice malo, pero no era ese malo de estilo de caricatura o tipo de caricatura, sino a mí se me hace que era algo todavía más terrible, porque es un personaje que puede existir en un entorno real en el que nos desenvolvemos todos. Entonces, digo, eso está más feo, ¿no?, que encontrarte un villano de caricatura. Entonces, creo que también este libro, como se desarrolla en una época donde el neoliberalismo tiene como todo un boom, las sociedades tienen esta particularidad de la competencia, donde se busca siempre triunfar, y bueno, Thomas Spencer quiere triunfar sea como sea y a costa de quien sea. Entonces ahí se exploran ciertas condiciones humanas. Él es un protagonista muy exitoso en el ámbito de la publicidad y la asesoría de imagen, es un publirelacionista como tal. Entonces, lo que decíamos lo que decías tú al inicio ahorita de tu exposición, los libros no siempre son para que nos quedemos como tan cómodos, a veces nos hacen como reflexionar y pensar. Entonces, esta novela sí es una novela incómoda en muchos aspectos, porque dices, no puede ser posible que una persona sea así como es este personaje. Tampoco es una novela dulce. Me quedé con el comentario de la semana pasada que si era melosa la novela. No, esta no tiene nada de dulce, por el contrario. Y tampoco es una novela que digas, o sea, me va a agradar, pero sí te va a hacer reflexionar. Entonces, desde las primeras páginas, el personaje empieza narrándonos lo que es el fin de su vida. O sea, ya es un adulto mayor, que ya está en las últimas, en un estado terminal, y entonces él empieza a hacer como un repaso a toda su vida. No creo que ese repaso a toda su vida sea como algo que lo vaya a exonerar de todas las atrocidades que hizo, pero sí se convierte en algo como muy perturbador. Y bueno, hay muchas reseñas en donde estuve indagando un poquito, y muchos lectores de este libro
dicen que Julia Navarro plantea durante toda la novela la pregunta de si se nace canalla o se hace. Ese ahí es el dilema, ¿verdad? Habrá que responderlo ya de manera muy personal cada uno de los que lean este libro. Lo que sí es cierto es algo que como sociedad estamos viviendo ahorita y se ha vivido en muchos otros momentos de la historia, donde nos damos cuenta que si las personas, bueno, en este caso Thomas Spencer tiene una infancia marcada por la frialdad emocional, por la ambición, por una adultez sumamente egoísta. Él es hijo de una madre que pues no era nada amorosa, que al contrario, él se sentía como recriminado o se repelía mucho de su origen porque la mamá era latina, vivía en Nueva York, entonces eso era como, no está padre para mí, no se le hacía padre. Entonces bueno, él ya trae ahí como una serie de traumas desde su infancia que lo explican porque es un canalla. Entonces bueno, esa ausencia de afectos termina siendo como la parte de sus excesos en su vida adulta. Yo este libro, la verdad, llegó a mí porque cuando leí que era de un public relacionista, alguna vez en la Facultad de Mercadotecnia he dado la materia de relaciones públicas, entonces dije, a ver, yo quiero ver, la verdad nunca pensé como de qué la iba a girar exactamente, pero creo que son las cosas que no se deben de hacer en relaciones públicas, cabe aclarar, ¿verdad? Pero sí te deja ver cómo para lograr el éxito, para sacar adelante un emprendimiento, un negocio, en la política, las relaciones públicas en el ámbito político, digo, bueno, tiene ahí todo, es todo un caso. La verdad, les digo, a pesar de que son casi 900 hojas, no es un libro que se sienta más pesado en las manos que en la lectura. La verdad me gustó la forma en que Julia Navarro lo hace, es el único que he leído de ella. Tengo muchas ganas de leer esta otra. Dime quién soy. Su primera novela creo que es de 2010, de ese tamaño, pero es la introspección. Ahora sí, no es que una persona de la tercera o de la cuarta edad cuente su historia, sino la protagonista se pregunta a sí mismo quién soy, no en razones psicoanalíticas, ¿no? Sino en razones genealógicas, justamente eso. Entonces se mete a investigar su mamá, su papá, sus tíos, su charla, que no voy a spoilear, pero creo que fue su primera novela hasta donde tengo entendido. Dime quién soy, es de ese tamaño y sí, es absorbente. Sí. Creo que por ahí habría, si alguien quiere entrarse después de esta. Esto es del 2016, o sea que son relativamente contemporáneos, o sea, son cercanos. Entonces, bueno, yo sin ser experta puedo decirles que en esta novela van a encontrar un poco de narcisismo, de ambición, de manipulación. Mucho, ¿no? Mucho, sí. Una falta de empatía, por ejemplo, o sea, el sentir de un ser humano cuando se siente que no embona o no encaja en una sociedad, y también como esa falta de responsabilidad o de asumir situaciones afectivas, o sea, como que eso a él no se le daba y no más no. Entonces, historia de un canalla, yo siento que no es solo la historia de un hombre X, es un personaje creado por la mente de Julia Navarro, y entonces pues es toda como una crítica muy sutil, muy firme para la época, y bueno, nos trae ahí muchos aspectos emocionales también. Entonces, recordarles que el triunfo externo pues no compensa lo que te falta en tu interior, o sea, no puedes triunfar a expensas de
de los demás. Ahí se los dejo como recomendación. Este libro, aparte de que va a estar colgado ahí en la plataforma, también lo pueden encontrar en Infoteca Arteaga. Está disponible para prestar. Ahorita me lo prestó Arteaga, gracias. Gracias por el préstamo de este libro para mostrárselos aquí. Hablando de manipulación, los publirelacionistas tienen a su padre, es el gran manipulador, Edward Bernays. Así es. Edward Bernays Freud, ¿no? A quien se le debe, entre otras cosas, el feminismo, que las mujeres fumen y hayan regresado a trabajar, esa idea de la liberación femenina, bueno, pues métanse a la fábrica a trabajar, el desayuno americano famoso, todo viene de Edward Bernays, y hay que agregar su segundo apellido, Freud, sobrino de Sigmund, y a quien tuvo el chance, ahí Sigmund le dio 2 manuscritos, todavía así como manuscritos. A ver, échamele un ojito a este sobrino, que es Totem Tabú y la interpretación de los sueños, que esos son como los 2 pilares de Bernays para decir, ajá, la gente hace aquello que no puede hacer, lo que tiene reprimido, etcétera, etcétera. No se trata de eso, Edward Bernays. Sí. Quien quiere entrarle a la manipulación, sí. De hecho, ese es un libro que sí veo en la facultad, o sea, lo vemos con los chicos de Relaciones Públicas y vemos esta evolución de la manipulación específicamente. Así es. Y luego, como el otro extremo, empieza con Bernays y termina con no es ni libro, es así, 3 paginitas ahí grapadas de Noam Chomsky, 10 estrategias para la manipulación. Después de que uno lee todo Bernays y luego encuentra esta cosa de Chomsky, dice, claro, o sea, todo este gran trabajo se cierra, son 10 estrategias de la manipulación que nos están haciendo. En este momento nos están haciendo. Y que tiene toda la vida, porque ese libro de Edward te marca, o sea, tiene muchos relatos históricos, o sea, a lo largo de la humanidad la manipulación siempre ha estado presente de una u otra forma. Claro, quien quiera leer la peor manipulación de todas las manipulaciones es Lady Macbeth, cómo manipula a Macbeth, que el bueno de Macbeth viene y dice, ¿qué crees, vieja? Nos encontramos a 3 brujas y dicen que voy a ser rey. Ah, qué cosas, ¿no? Y Lady Macbeth empieza, dale, mátalo, tú puedes, charla, charla. Y todo lo demás, que no diré, Macbeth. Pues bueno, aquí está mi recomendación para esta semana. Yo voy a recomendar ahora un libro de Nadia López García. Nadia López García, la entrevistamos, Horacio, tú recordarás cuando hacíamos Pasión Lectora en Radio Universidad y teníamos aquella sección de conversaciones con poetas indígenas. En algún momento Nadia aceptó ser entrevistada y conversamos con ella y recuerdo con mucha claridad que en aquella ocasión Nadia nos decía que nosotros vamos por la calle, en la Ciudad de México, en cualquier otra ciudad, aquí en México, y vemos turistas y sabemos saber inglés o francés o italiano o una lengua rara que puede ser ruso, y vamos por la calle y no podemos identificar el otomí del mazagua o del maya, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que nosotros en nuestro país no podamos hacer eso y lo hagamos con otras lenguas? Habiendo 64 lenguas vivas en ese momento, decía Nadia, y después lo pudimos checar, y por eso estuvimos entrevistando a un montón, como 20 y tantos o 30, no recuerdo, poetas indígenas. Bueno, hace un par de semanas se hizo un numerito muy grande a nivel nacional por la prensa, cuando a un funcionario de la Secretaría de Educación Pública, en vez de destituirlo por oficio, se le destituye con policía. Va y se le intenta sacar, el funcionario se niega, dice, denme un oficio, y bueno, fue todo un irigote nacional. La prensa canibalizó un hecho administrativo. Pasó eso, se nombró a una persona sustituta y nadie dijo nada. La sustituta es Nadia López García, quien hasta antes de ese momento había sido la directora de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, lo cual era todo un acontecimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum nombró
a la titular de Bellas Artes y propuso a la titular, a Nadia López, quien había sido Premio Nacional de la Juventud, entregado el Premio Nacional por Peña Nieto, ¿no? Por Peña Nieto. Y cuando Peña Nieto le entregó el Premio Nacional, ella dijo que ese premio lo consideraba una semilla y todo el mundo dijo, sí, está bien. Pues resulta que la semilla fructificó. Fue directora de literatura y ahora es directora de materiales educativos, de donde dependen los libros de texto. Ni más ni menos que hay una poeta, pedagoga, intelectual, defensora de los derechos no solo indígenas, sino de los derechos humanos, activista, hija de jornaleros. Jornaleros, cuando la entrevistamos, le pregunté, ella es nacida en Oaxaca, le pregunté, ¿estaba en Oaxaca? Dijo, no, estoy en Mexicali. ¿Y qué anda haciendo ella? Dijo, es que mis papás son jornaleros. Y eso, tal cual, agachados, levantando cebollas o lo que sea. Bien, ella es la nueva directora. ¿Por qué recomiendo a Nadia López García? Porque hay un par de libros de ella que se pueden conseguir en internet, que los vamos a colgar aquí, y tiene una visión de la poesía que es, ¿qué será? No es ecológica, no es naturalista, sino que identifica al ser humano como un producto de la naturaleza. Parecería que es una tontería lo que estoy diciendo, pero Barnés y toda una corriente de pensamiento occidental han separado al hombre de la naturaleza, como si la naturaleza fuera una cosa extraña a nosotros. Recordemos que la biología nos recuerda permanentemente que entre una rana y nosotros, una gallina y nosotros, hay 92% de material genético que compartimos, ni más ni menos, y 98% con el chimpancé. Bueno, y también tenemos material genético de las hojas. Esto es lo que está plasmado en la poesía de Nadia López García. Nosotros somos parte de eso. Hay un poema que le dedica al fuego y se refiere como Padre Fuego y le agradece, hace oración por el fuego y le agradece. Y uno dice, lechosa, ¿no? Se metió un peyote o algo. No, el fuego es el padre de la civilización. Sin el fuego no hubo ni edad de hierro, no pudimos haber salido del paleolítico, no pudimos haber cocinado, etcétera, etcétera. Entonces, así como eso, Nadia agradece al aire, al agua, es decir, regresa a la naturaleza en una visión panteísta, digamos, ¿no? Como reconocer que la naturaleza es el Dios. O sea, Dios no es este ser etéreo que anda por ahí, sino Dios es esto que nos ha creado y de lo cual formamos parte, pero parece que nos hemos separado. Me llama mucho la atención que no se haya hablado de Nadia López García y en general de los poetas indígenas. Por ahí, Horacio, si nos echamos un clavado, para nuestros amigos que estén interesados, podemos compartirle las entrevistas de aquella ocasión que hacíamos en Radio Universal con poetas indígenas, muy interesantes. Me llama mucho la atención esto porque, una vez más, dejamos de lado nuestra poesía y nos vamos con cosas muy extrañas. Y voy a hablar de los Terians. Acabo de ver una cosa rarísima. Nuestra universidad, esta que como dice bien Horacio, hace una romería en las bibliotecas, en las infotecas, esta universidad acaba de formar un foro para hablar de los derechos de los Terians. Derechos humanos. Primero se asume, para que se haga este foro se asume que los Terians tienen derechos humanos. Y yo me pregunté, ¿en qué momento la Facultad de Psicología levanta la mano para hablar sobre ese fenómeno de que jóvenes se sientan perros o gatos o jirafas? ¿En qué momento? Es una forma de acercarse a la naturaleza que habría que discutir, ¿no? Analizar, sí. Habría que analizar. Entonces, si vamos a acercarnos a la naturaleza,
yo invito para leer a Nadia López García. Es esa manera panteísta. A la naturaleza se puede acceder a través de la poesía de ella o, y ya que hace un momento hablaba Horacio de una persona del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, la doctora Vanessa Martínez Sosa, quien, y tengo que decirlo, está acercando al razonamiento científico y lógico a las mujeres coahuilenses, especialmente a las niñas, a través de un montón de programas que tiene el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Entonces, feria de ciencias, concursos de ciencias, concursos de pintura acercado a la ciencia, y a través de eso entre comillas, logrado, porque eso del logro parece muy aspiracional e individualista, pero estos proyectos que impulsa la doctora Vanessa han conseguido que niñas que tenían su destino perfectamente marcado, por ejemplo, una niña que vive en Hércules, Coahuila, es una población perdida en el desierto, puede hacer una propuesta de un proyecto de ciencia, se revisa este proyecto, el doctor Horacio y su servidor somos evaluadores de estos proyectos y se apoya a esta niña, se le trae a la ciudad de Saltillo o se le lleva a la Ciudad de México, tú viviste esa experiencia, mi querido Horacio, acompañar a personas que de no ser por estas aperturas desde la ciencia, para jovencitas, y no es exclusivo, también niños y niñas, para jovencitas que deseen proponer alguna innovación de ciencia, etcétera, puedan como tener una apertura de su mundo, es decir, no solo existen vacas y tractores nobles, indiscutiblemente nobles, claro, de una manera maravillosa de la vida, pero no solo existe eso, no, también existe toda esta variedad de cosas. Bien, entonces, a través de la ciencia, un saludo a la doctora Vanessa, a través de la ciencia, a través de la poesía, podemos como brincar esta barrera de urbanismo, es que es un urbanismo salvaje, las ciudades los han aplastado, ¿no? Y vivimos inmersos en el smog, en los semáforos, charala, como un respirito lo encontramos en la poesía de Nadia López García. Vamos a colgar 2 libros de ella y si gustan tenemos más poesía indígena de México. Gracias. Me extendí mucho. No. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada más para comentar que precisamente el lunes 23 fue Día Internacional de las Lenguas Maternas de los pueblos originarios del noreste. Y hay un montón en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, entrevisté a una poeta indígena y me dijo, no soy tarahumara, porque tarahumara es el nombre castellano, o rarámuri es el nombre castellano, pero ellos así mismos se llaman de otra manera, ¿no? Marisol Rivas es una poeta extraordinaria con quien mantengo alguna eventual comunicación y en algún momento dijo, ore por nosotros porque hay balacera en nuestro pueblo desde hace una semana. Entonces, bueno, existen poetas y están escribiendo. Pues muchísimas gracias. Espero que las recomendaciones de esta semana les interesen y les gusten y pues aquí nos vemos la próxima semana con otra recomendación lectora. Gracias. Gracias.